Hola niños, ¿cómo están? Les habla la profesora Cecilia. Quiero comenzar la clase de hoy con un repaso de lo que ya han aprendido. Para ello, les invito a hacer la siguiente actividad. Clasifica las materias representadas abajo. Para que lo puedan hacer, les voy a indicar que el círculo rojo representa a una partícula o átomo de oxígeno y el círculo blanco, que es más pequeño, representa una partícula de hidrógeno. Entonces, en el número 1, ¿qué tendremos? Si respondiste una mezcla, estás en lo correcto, porque si tú observas esta representación, ves partículas del elemento oxígeno, partículas del elemento hidrógeno y además ves una molécula de agua. Todos estos componentes no están unidos entre sí, por lo tanto lo que tienes es una mezcla. Veamos el vaso número 2. En el vaso número 2 puedes observar solo partículas de oxígeno. Por lo tanto, estás frente a ¿qué tipo de materia? Correcto, es una sustancia pura y es un elemento químico. En el vaso número 3 ves partículas de oxígeno unidas con partículas de hidrógeno en una proporción de 2:1. Si recuerdas la clase anterior, esto corresponde a la representación de una molécula de agua. Por lo tanto, en el vaso número 3, lo que tienes es, correcto, una sustancia pura, específicamente un compuesto químico que en este caso representa la partícula de agua. Y en el vaso número 4, ¿qué tendrías? Exacto, es una sustancia pura, elemento químico. En este caso tenemos al interior del vaso número 4 solo partículas de hidrógeno, por lo tanto estás frente a un elemento químico. Veamos ahora si recuerdas cómo clasificar a las mezclas. Observa la siguiente representación de mezclas. Ahora, dime si es correcta la clasificación en las imágenes de mezclas y por qué. Si tu respuesta fue que está incorrecta esta clasificación, estás en lo cierto. Y si además dices que es porque la primera, la de la ensalada, es una mezcla heterogénea porque logras distinguir sus componentes, estás en lo correcto. En el segundo caso, la mezcla de café con agua es una mezcla homogénea porque no logras distinguir sus componentes. Te quiero contar que una mezcla puede ser separada en sus componentes empleando diversas técnicas. Por ejemplo, en la representación de vaso de precipitado que estoy mostrando, tengo en su interior partículas de hidrógeno, partículas de oxígeno y unidas en una proporción de 2:1 partículas de hidrógeno y de oxígeno. Esta representación corresponde a una molécula de agua. Ahora, yo las puedo separar en sus componentes y redistribuirlas por separado. En un vaso voy a tener solo partículas de hidrógeno, en el otro las partículas de agua y finalmente en otro vaso a las partículas de oxígeno. La pregunta es, ¿cómo separar
mezclas en sus componentes. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una mezcla de agua con tierra, otra de agua con granos de café molido, otra de almendras con sus cáscaras y otra de petróleo, porque ¿sabías que el petróleo es en realidad una mezcla de distintos componentes? Observa la siguiente imagen. En ella se está representando la forma de separar una mezcla de agua y arena. Para ello se utiliza un filtro y un vaso donde colocas al filtro. En este caso corresponde a la representación de un matraz aforado. Entonces, tú dejas caer esta mezcla de agua con arena sobre el papel filtro y este va a retener a las partículas sólidas de la arena y va a dejar pasar al agua hacia el matraz aforado. A esta forma de separar a un líquido de un sólido se le conoce como filtración. Dice ahí, técnica que separa un líquido de un sólido insoluble. Se usa un filtro. Ahora observa la siguiente mezcla. Corresponde a una mezcla de arena con agua. Si tú la dejas reposar durante un determinado tiempo, vas a observar cómo la arena va sedimentando en el fondo del vaso hasta quedar claramente separada del agua. A esta técnica de separación de mezclas, por cierto, heterogéneas, se le conoce como decantación. Es una técnica que permite separar un líquido o un gas de un sólido, o dos líquidos que no se mezclan y presentan distinta densidad. Observa las siguientes imágenes. Se puede apreciar cómo un maestro está separando una mezcla de arena y piedras. Y en la imagen que está al lado se ve cómo se separan las semillas de almendra de su cáscara. Ahora, a esta técnica en que se emplea un tamiz que tiene orificios se le conoce como tamizado. Es una técnica que permite separar sólidos de distinto tamaño. Se usa un tamiz. ¿Sabías tú que el petróleo es en realidad una mezcla de distintos componentes? Para obtener sus distintos derivados se emplea una técnica que se conoce como destilación. Ella separa dos o más líquidos que forman una mezcla homogénea con diferentes puntos de ebullición. Finalmente, para evaluar si has comprendido lo que hoy estuvimos explicando, vas a responder la siguiente pregunta. ¿Qué técnica o técnicas aplicarías para separar en sus componentes la mezcla de la imagen? ¿Por qué? La mezcla de la imagen corresponde a agua y aceite. Si tu respuesta fue decantación, estás en lo correcto. Ocurre que el agua y el aceite tienen diferentes densidades y puedes hacer la prueba. Coloca en un vaso aceite y sobre el aceite coloca agua. Vas a observar que dentro de un periodo corto el aceite se va a ubicar sobre el agua y eso ocurre
porque tienen diferentes densidades y en este caso el agua es más densa que el aceite. Para separarlos se usa un embudo que se conoce como embudo de decantación, que aparece representado en la imagen, y se utiliza además una especie de llave que se abre para que por goteo se vaya separando el agua del aceite. Si tu respuesta o fundamento para la decantación fue que el agua y el aceite son líquidos que no se mezclan y tienen distinta densidad, estás en lo correcto.